Hola, soy Haider Miranda y te doy la bienvenida a este nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de dos funciones del lenguaje DAX. Si eres nuevo utilizando Power BI o llevas poco tiempo trabajando con esta herramienta, es probable que te hayas encontrado con estas funciones, la función SumX y la función AverageX. Y probablemente te hayas preguntado qué diferencia hay entre estas funciones y las funciones sum y average que no tienen esta X al final. Quédate en este video porque precisamente de eso vamos a estar hablando. Vamos a ver las diferencias entre estas funciones y cómo y cuándo podemos hacer uso de estas. Recuerda que me puedes apoyar dándole me gusta a este video, compartiéndolo con otros usuarios. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y a que actives las notificaciones. Publico videos semanalmente y de esta manera te podrás mantener al día con el nuevo contenido. Sin más preámbulos, vámonos a Power BI. Aquí tenemos nuestro modelo de datos con el que vamos a estar trabajando. Este modelo consta básicamente de tres tablas y estas nos van a ayudar a entender estas funciones que mencionamos al principio. La primera tabla con la que vamos a trabajar es la tabla órdenes. Si vamos acá a la vista de datos, esta es una tabla básicamente de ventas. En esta tabla tenemos una ID de orden, una ID de producto, el nombre del producto, la cantidad de productos vendidos, la fecha de orden, el precio unitario de cada producto y una categoría. Fíjense que no tenemos el precio total por cada línea. Ese precio total sería el resultado de multiplicar la cantidad de productos vendidos por el precio unitario. Vamos a trabajar haciendo ese cálculo. Para eso vamos nuevamente a la vista de informes. En este caso vamos a desplegar los campos en nuestra tabla órdenes. Aquí vamos a seleccionar la categoría, pero esta categoría la vamos a utilizar en este caso como una segmentación, como un filtro, para poder trabajar con menos datos. Ahora vamos a crear una tabla donde vamos a agregar nuestro producto. Fíjense que nos genera una tabla con muchísimos productos. Y para que el ejercicio sea más sencillo de manejar, en este caso, vamos a filtrar por esta categoría, botón verano, que tiene solo 3 productos y así vamos a poder ver mejor el ejercicio. Vamos aquí a agregar una medida que nos devuelva la cantidad de productos vendidos. Entonces vamos aquí a crearla en la misma tabla órdenes, vamos a darle clic derecho, nueva medida, y acá vamos a colocarle, voy a colocarle una M al principio para saber que es una medida, y esto sería total cantidad. Y va a ser igual a la suma de lo que está en la columna órdenes, en la tabla órdenes, columna cantidad. Cerramos paréntesis y aquí ya tenemos nuestra medida. Vamos a llevarla a nuestra tabla. Cambié la visualización, vamos a regresarla como una tabla y aquí tenemos la cantidad de productos vendidos de cada uno de estos. Vamos a darle un formato como número entero para que se vea mejor. Y aquí tenemos que de este producto se vendieron 4 unidades, de este 3 y de este 3. En algunos modelos he visto que para calcular el precio total, algo que hacen es lo siguiente. Crean una nueva medida donde suman el precio unitario. A colocarle acá M, precio unitario, sum de la tabla órdenes, la columna precio unitario. Y eso lo traemos acá
y en teoría tenemos el precio unitario de cada producto. Esto teniendo en cuenta que el precio es el mismo todo el tiempo. Y entonces, para calcular el precio total, algo que he visto que hacen en algunos modelos es crear una nueva medida. Vamos a colocarle precio total 0,1 para saber qué es el primer cálculo. Y acá lo que algunas personas hacen es multiplicar lo que está en la medida total cantidad por lo que está en la medida precio unitario. Y eso lo traemos a la tabla y veamos ahora el resultado que nos da. Si miramos línea por línea, en efecto tenemos el valor correcto. 4 por 1.98 nos daría 7.94 y así las siguientes líneas. Pero miren lo que está pasando en el total. En el total nos está dando un valor totalmente errado, totalmente equivocado, porque la suma de estos tres valores no da 59,53, da muchísimo menos. ¿Y esto por qué sucede? Precisamente por la manera en cómo funcionan la función sum. La función sum, voy a regresar acá a la vista de datos, lo que nos pide cuando trabajamos con ella es una columna. Entonces la función sum, supongamos en este caso nosotros tenemos la medida total cantidad, que es la suma de todo lo que está en esta columna. Esta función sum lo que hace es tomar todo el valor de esta columna y sumarlo completa, sin tener en cuenta el contexto de esta fila. Simplemente toma toda la columna y suma todos los valores en general. Sucede entonces que cuando vamos acá a nuestro elemento visual, lo que está pasando es que toma todo el valor de esta columna, y aquí está incluyendo los totales. Lo que está haciendo aquí es que me está tomando este 10 y lo está multiplicando por 5,95, razón por la cual me da este valor 59,53, porque en cierta forma esta función no tiene en cuenta el contexto de este valor, que en este caso es la fila del producto. Entonces vemos que en este sentido no es la mejor manera de trabajarlo. Ahora bien, una alternativa para esto sería venir aquí a nuestra tabla en la vista de datos y crear una columna calculada. ¿Por qué? Porque la columna calculada sí va a crearnos un valor fila por fila. Para ello, simplemente vamos aquí a inicio o aquí en el menú herramientas de columnas también lo podemos hacer. En este caso vamos a ir a inicio, buscamos este icono que es el de agregar una columna calculada. Y aquí en la barra de fórmulas, básicamente lo que nos va a pedir es que le asignemos un nombre a esa columna. Vamos a colocarle acá precio total. Y aquí vamos a escribir la operación que va a dar valor a esta columna. En este caso va a ser el resultado de multiplicar lo que está en la columna cantidad por lo que está en la columna precio unitario. Y ahora tenemos una columna donde fila por fila se están multiplicando estos valores y nos da, en este caso, el valor del precio total. Voy a regresar acá a la vista de informes y aquí puedo crear una nueva medida. En este caso voy a colocarle precio total. Voy a colocarle columna para saber que es basado en esa columna calculada y va a ser la suma de esa columna calculada que acabamos de crear, que en este caso se llama precio total.
Y ahora me lo voy a traer aquí a la tabla. Y miren que da totalmente diferente. Ahora sí nos da un valor acorde a el total de cada uno de los productos. En este caso, porque hemos creado una columna calculada. Sin embargo, aunque tenemos esta opción, y en este modelo de datos quizás porque es un modelo de datos pequeño, no se puede apreciar bien, las columnas calculadas tienen una desventaja, y es que las columnas calculadas ocupan memoria de nuestro modelo de datos, lo cual implica que afectan el rendimiento de nuestro modelo de datos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta columna almacenada, esta columna calculada se almacena en nuestro modelo de datos. Entonces, si tenemos un modelo de datos pequeño, bueno, quizás el impacto no es mucho, pero si tenemos un modelo de datos con cientos de miles de datos o millones de datos, allí el tema es diferente, porque sí va a haber un impacto en el rendimiento, en la manera en cómo trabaja nuestro modelo de datos. Se nos va a hacer pesado y se nos va a hacer lento. Eso en el caso de tener una columna calculada. Ahora imaginen si tenemos muchísimas más columnas calculadas. En la medida de lo posible debemos evitar tener tantas columnas calculadas en nuestro modelo de datos. Y es allí donde la función sumx entra a ayudarnos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la función sumx evalúa fila por fila la operación que nosotros le estemos indicando. A diferencia de la función sum, que simplemente toma la columna, la función sumx sí evalúa fila por fila el valor. Vamos a crear entonces esta misma medida que tenemos aquí, pero en este caso utilizando la función sumx. Y así vamos a ver cómo funciona esta medida. Para ello voy a darle clic derecho, nueva medida, y acá le voy a colocar precio total sumx para saber qué es con esta función. Y esta función, ¿qué nos pide? Vamos a ver cómo configuramos esta función. Esta función, fíjense que nos dice que nos retorna la suma de una expresión evaluada para cada fila de la tabla. Lo primero que nos pide es una tabla. O sea, ¿cuál es la tabla en la cual vamos a hacer el cálculo? Esto puede ser una tabla o una expresión que nos devuelva una tabla. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la tabla órdenes. Aquí le hemos pasado el primer parámetro. Y luego, lo siguiente que nos pide es la expresión. Y aquí nosotros podemos trabajar con las columnas de nuestra tabla. ¿Cuál es la expresión? En este caso es multiplicar lo que tenemos en la columna cantidad por lo que tenemos en la columna precio unitario. Y eso lo podemos expresar tal cual aquí en la función. Vamos a buscar de la tabla órdenes la columna cantidad y la voy a multiplicar por lo que está en la tabla órdenes en la columna precio unitario. Cierro paréntesis, le damos enter. Aquí se ha creado nuestra medida y vamos a llevarla a nuestro elemento visual a ver qué resultado nos da. Y miren que nos da exactamente el mismo resultado como si estuviéramos utilizando la columna calculada. Eso significa que en este caso yo voy a quitar de acá esta medida que es la de precio total columna y simplemente puedo eliminar esta columna calculada de mi modelo, no la necesito, y puedo trabajar tranquilamente con esta medida que no afecta el rendimiento de mi modelo de datos.
porque no lo estoy almacenando en memoria. Recordemos que las medidas se ejecutan en el momento en que son llamadas. Y de esta manera doy solución a esta situación de tener el precio total sin necesidad de tener que incluir una columna calculada utilizando la función SumX. Para reiterar, ¿qué hace esta función? Esta función SumX lo que hace es que viene a la tabla órdenes, voy a seleccionarla acá nuevamente para entenderla, viene a la tabla órdenes y fila por fila multiplica cantidad por precio unitario, lo suma. Siguiente fila, cantidad por precio unitario y lo suma al valor que ya estaba. Y así va haciéndolo fila por fila. Valida fila por fila la operación o la expresión que nosotros hayamos pasado aquí. Por eso, sí nos da al final el resultado correcto. Ahora veamos un segundo caso. Acá vamos a hacer uso de la función AverageX. Vamos a sacar un promedio. En este caso vamos a trabajar con la tabla observaciones cerradas. En un primer caso, un poco para hacer un ejercicio sencillo. En esta tabla, básicamente lo que tenemos es un listado de observaciones con una fecha de apertura y una fecha de cierre. Y digamos que lo que queremos hacer es calcular el tiempo promedio de gestión, ya, desde la fecha de apertura hasta la fecha de cierre, cuánto tiempo pasó. En este caso, como les decía, tiempo promedio por tipo de observación, porque aquí tenemos distintos tipos de observaciones. Entonces queremos sacar ese tiempo promedio. Y ese valor no lo tenemos aquí, solamente tenemos fecha de apertura y fecha de cierre. En este caso, algo que podemos hacer es crear una columna calculada que nos devuelva la cantidad de días que hay entre estas dos fechas. Para eso, puedo venir aquí al menú Inicio, Nueva columna calculada. Vamos a colocarle acá Tiempo Gestión. Y aquí voy a usar la función DayDiff, que lo que hace es devolverme el número de unidades entre dos fechas. En este caso, la primera fecha, que es la fecha de apertura. El segundo parámetro sería la fecha de cierre. Y le voy a decir que quiero que me lo devuelva en días. Y ahora acá ya tengo este valor, el tiempo de gestión en días. Regreso aquí a la vista de informes y voy a crear una nueva medida que voy a llamarla, en este caso, promedio gestión 01, y que va a ser el promedio. Aquí voy a utilizar solo la función average, que va a ser el promedio de lo que tengo en esta columna calculada, en la columna tiempo gestión. Entonces, voy a venir acá, voy a agregar una tabla donde tengo las observaciones y voy a agregar mi medida promedio gestión. Y me da que este es el promedio para cada una de estas observaciones. Pero en este caso he utilizado una columna calculada. Y reitero nuevamente, aunque es una opción que tenemos, debemos, en la medida de lo posible, minimizar su uso, sobre todo si tenemos modelos de datos muy grandes, porque van a impactar en el rendimiento de nuestro modelo de datos. Esto lo podemos replicar utilizando la función AverageX. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear una nueva medida y la lógica de funcionamiento es prácticamente similar a la de la función SumX. Aquí vamos a colocarle promedio gestión 02 y en este caso vamos a utilizar AverageX
x, y al igual que sumx nos pide una tabla o una expresión que nos devuelva una tabla. En este caso vamos a utilizar una tabla, que es la tabla observaciones cerradas. Y aquí la expresión vamos a hacer exactamente el mismo cálculo que hicimos dentro de la columna calculada. Aquí podemos utilizar la función dayDiff. Vamos a darle la columna fecha de apertura, luego la columna fecha de cierre. Le vamos a decir que nos devuelva los días que hay entre esas dos columnas. Cerramos aquí la función dayDiff, cerramos la función averageX, le damos enter y ahora ya se ha creado nuestra medida. Aquí la tenemos, promedio gestión 2, que es la que utiliza averageX. La traemos acá y fíjense que nos da exactamente el mismo resultado. Significa que no necesito utilizar mi columna calculada. Puedo tranquilamente trabajar con esta medida y voy a obtener exactamente el mismo resultado. Tanto al utilizar sumx como averageX les mencionaba que nos pide una tabla o una expresión que nos devuelva una tabla. Para entender mejor y hacer claridad sobre ese punto, vamos a utilizar para el siguiente ejercicio la tabla observaciones todas. Esta tabla, la única diferencia que tiene respecto a las observaciones cerradas es que tengo observaciones que no tienen una fecha de cierre, es decir, que están, digamos, abiertas. Entonces, digamos que quiero calcular el promedio de todas las observaciones que están cerradas, o sea, todas las observaciones que tienen tanto una fecha de apertura como una fecha de cierre. Igual puedo utilizar la función averageX. Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí, en la tabla observaciones todas, voy a crear una nueva medida. Igual vamos a colocarle, en este caso, tiempo observaciones. Y vamos a utilizar la función averageX, que como hemos visto nos pide una tabla o una expresión que nos devuelva una tabla. Aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar la función filter. Y la función filter, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve una tabla a la que le hemos aplicado un filtro. En este caso, por ejemplo, yo quiero que me devuelva la tabla observaciones todas y que de esa tabla me devuelva todo aquello que la fecha de apertura es diferente de blanca, o sea, que la fecha de apertura no está en blanco, no está vacía. Cierro el filtro aquí y digamos esta es la tabla que me va a devolver. Y ahora si le digo cuál es la expresión a la que va a sacarle el promedio, y esa expresión ya lo vimos, aquí escribimos la expresión que ya utilizamos en el caso de la tabla anterior. dayDiff, en este caso le doy la fecha de apertura, luego la fecha de cierre, le digo que me lo devuelva en días y cierro mi dayDiff, cierro todo lo que es el averageX, le doy enter y vamos a ver entonces si nos da el mismo resultado. Debería darnos este mismo resultado que está aquí, pero en este caso utilizando la tabla observaciones todas. Voy a traer aquí el campo observaciones y voy a arrastrar la medida que acabamos de crear y fíjense que me da exactamente el mismo resultado y sin embargo aquí apliqué un filtro adicional. Eso se los quería explicar
para entender que no solamente tiene que ser una tabla, sino que puedo también utilizar una expresión que me devuelva una tabla, como en este caso, filter me devuelve una tabla filtrada. Y de esta manera evitamos el uso de columnas calculadas, evitamos impactar el tamaño y el rendimiento de nuestro modelo de datos, ya que no vamos a almacenar elementos en memoria, sino que vamos a estar utilizando medidas que nos van a ayudar en ese objetivo de que nuestro modelo de datos sea eficiente. Habrá casos en los que sí o sí tendremos que utilizar columnas calculadas. Sin embargo, debemos tratar que sean excepciones. En la medida de lo posible, minimizar el uso de columnas calculadas y funciones como estas, como SumX, como AverageX, nos ayudan a lograr ese objetivo. Espero que lo que hemos visto te sea de muchísima ayuda en tu proceso de aprendizaje y de trabajo con Power BI. No olvides dejar tu like y compartir este video. Te recuerdo, si no te has suscrito al canal, no dudes en hacerlo, activar las notificaciones y así te mantendrás al día con el nuevo contenido que estaremos generando. Nos vemos en una próxima ocasión.